El tema de hoy, el apremio del Espíritu. ¿A qué me refiero cuando digo el apremio del Espíritu? Quiero decir con esto algo que es bíblico, de que todos los que estamos acá, si es que hemos experimentado la benignidad del Señor y hemos experimentado en nuestro ser la transformación del nuevo nacimiento, tenemos un espíritu vivificado. Amén. Ese espíritu vivificado quiere decir que Dios, a través de su espíritu, ha venido a hacer morada adentro de nosotros y nos ha hecho templo de Dios en el espíritu. Como tenemos ese espíritu aquí morando y nadie lo puede sacar, ese espíritu se constituye en las arras de nuestra herencia. Cuando digo las arras de nuestra herencia, implica ello una seguridad de la salvación, de que lo que Él ha iniciado, hermano, Él lo va a terminar hasta el día de Jesucristo. Pero ese espíritu dentro de nosotros, que lo podemos entender en las Escrituras de algunas maneras, como por ejemplo, es una fuente que salta para vida eterna. Como por ejemplo también es labor de Dios adentro de nosotros, que nos guía, que nos instruye y que también nos dirige. A esa vida espiritual nosotros tenemos que darle libertad. Tenemos, hermano, que fomentarla. Tenemos que permitirle una libre expresión, y la mejor manera de que esa vida espiritual aflore y fructifique dentro de nosotros es cuando nosotros la alimentamos y la fortalecemos con la palabra de Dios. Amén. Así que tener una vida espiritual sana implica tener contacto asiduo, permanente y comprometido con las Escrituras. Cuando eso es así, ese oír la palabra nos lleva a practicar también esa palabra. Pero en el pasaje que hemos leído, volviendo acá al libro de Job, si usted regresa un poquito ahí por favor, nosotros encontramos una declaración muy importante, y esa declaración, como podemos notar, quien está hablando acá dice lo siguiente, en el verso 18, dice: estoy lleno, dice, de palabras, y el Espíritu, dice, me apremia dentro de mí. Pude buscar este mismo término en otras dos versiones que quizás usted, alguno la tendrá por ahí, que es la Biblia de las Américas. Y la Biblia de las Américas dice: el Espíritu, dice, me constriñe dentro de mí. La Biblia de Straubinger dice: el Espíritu, dice, me aprieta dentro de mí. No sé si alguno de ustedes tiene alguna versión que lo diga de alguna forma distinta, pero aquí dice me apremia, y para mí ese concepto es bastante elocuente, muy gráfico, muy descriptivo. ¿Habrá alguien que tenga otra versión por ahí? En Job, en el capítulo 32, verso 18, que diga de una forma diferente. Bueno, creo que estos conceptos son suficientes. Cuando dice me apremia, implica la idea de que me empuja, me conmina, me urge, me constriñe. Es la Biblia de las Américas. Me demanda. Adentro de mí hay una fuerza espiritual que me hace que yo me mueva hacia una dirección, ¿verdad? Y entonces, como usted podrá ver ahí, este mover del Espíritu, en este caso que dice me apremia, me constriñe, es como resultado de una llenura de palabras. Dice, estoy lleno de palabras, y entonces el Espíritu dentro de mí me constriñe, me empuja, me aprieta, me apremia, me exige, me urge, me demanda. El pasaje continúa diciendo, él hace la descripción de lo que pasa adentro de él. Dice, mi corazón está como el vino, dice, que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos. Les comentaba hace un tiempo cómo es que funciona esta cuestión de los odres. Un odre es un recipiente en el cual se guardaba el vino para añejarlo. Y este recipiente se hacía de la piel de un cabrito o de una oveja.
Literalmente la oveja era desollada, usted sabe, y preparaban la piel, lo amarraban de las patitas y de las manitas, y en esta parte le hacían una como embocadura, y entonces ahí echaban el vino. Y el vino, pues cuando lo acaban de hacer se le llama vino nuevo. Ya cuando tiene algún tiempo, entonces se llama vino añejo, ¿verdad? O vino viejo. Pero cuando el vino es nuevo, entonces el vino empieza, por la combustión de sus gases internos, a hacer demandas, ¿verdad? A tener cierto tipo de movimiento. Algo parecido a una efervescencia. Y entonces, en el pasaje que leímos en el Evangelio de San Lucas se dice, nadie, dice, echa vino nuevo en un odre viejo. Porque el odre viejo, dice, se rompe con el vino nuevo. Pero se echa el vino nuevo, dice, en un odre nuevo, y ambas cosas se conservan. Así que la enseñanza es de que el vino nuevo, que así se conoce en la Biblia, la unción y el mover del Espíritu, debe de ser depositado en un odre que lo pueda conservar y que sirva para ese propósito, y tiene que ser un odre nuevo. El odre nuevo, a diferencia del odre viejo, es flexible, conserva algún grado de elasticidad, da de sí, por así decirlo. En cambio, el odre viejo, el cuero viejo, si le echan vino nuevo, cuando el vino empieza a fermentarse y a tener aquella supuesta efervescencia interna, entonces ya no tiene cómo estirarse porque está rígido. Está como quien dice tendiente más a resquebrajarse. Y se raja y se sale el vino y se pierde todo. Así es que quiero hacer este comentario porque el pasaje aquí hace alusión precisamente a algo muy parecido. Él dice, dentro de mi corazón, dice, mi corazón está como el vino, dice, que no tiene respiradero. Y se rompe, dice, como odres nuevos. Aquí no está diciendo que el odre nuevo se está rompiendo, sino que el odre nuevo está recibiendo cierta exigencia. Y esa presencia de Dios adentro de nosotros, hermanos amados, es como el vino que no se está quieto, sino que está en constante movimiento. Y está haciendo demandas. Y está demandando que tú seas más flexible. Está demandando que tú seas un poquito más elástico. Está demandando de que estés en algún momento dispuesto a cambiar tus patrones, tus parámetros, los que has conservado durante mucho tiempo. El Espíritu hace demandas, hace pedidos, exige. Y luego, siga leyendo ahí por favor. Dice, además de esta situación, en el verso 20, quien escribe esto dice, hablaré, dice, y respiraré. Dice, abriré mis labios y responderé. Y con esto está dando a entender que ese mover interno que él tiene por causa de la presencia del mismo Espíritu de Dios, le hace a él buscar de alguna manera un escape. Le hace de alguna manera tratar de encontrar algún tipo de confort. Y entonces él lo encuentra, dice, hablando, abriendo sus labios, dice, respondiendo. Y eso le permite a él tener un desahogo, eso le permite tener a él como una válvula de escape por causa de la combustión interna que está pasando, porque hay algo adentro que lo está moviendo. Y eso es el Espíritu. Pero a veces hay gente que no tiene nada adentro que lo esté moviendo a nada. Y probablemente alguien dirá, yo no sé ni de qué estará hablando el pastor. ¿Cómo es eso que uno tiene adentro algo que se está moviendo? A mí no se me mueve nada. Es que tal vez tú no tienes contacto con las Escrituras. Eso ha de ser. Porque esto que estoy hablando viene como resultado de que él dice, estoy lleno de palabras. Usted debería de recordar lo que dice el Salmo 45, donde de una forma muy gráfica el salmista dice, si usted lo recuerda, dice, rebosa mi corazón, ¿cómo dice? Palabra buena.
Y después de que rebosa su corazón de palabra buena, entonces él viene y dice: abriré mis labios y alabaré y dirigiré mi canto hacia el Rey. O sea, uno no se puede estar callado. Los labios no pueden estar cerrados si es que hay llenura de la palabra del Señor. La palabra buena de Dios, dice, rebosa mi corazón, está llena mi alma y mi ser interior hasta los bordes. Y entonces algo sucede dentro de mí. Tengo que abrir mis labios. Y en el Salmo 45 la faceta que se muestra es la faceta de un adorador, de alguien que dirige al Rey su canto. En este caso, la faceta que se muestra de alguien que está lleno de esa palabra es de alguien que también tiene que abrir sus labios, pero la parte en la que se hace énfasis y que se subraya aquí es de hablar y de dar a conocer un mensaje. Yo le digo muy francamente, no podría comprender el tipo de cristianismo que alguien podría tener, que teniendo la verdad es incapaz de darla a conocer. Los primeros discípulos al respecto hacían declaraciones como estas. Decían: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pero alguien podrá decir: yo sí puedo dejar de decir lo que he visto y he oído. Y yo lo podría comprender a la luz de decirle que hay un escaso contacto con las Escrituras. Y ese escaso contacto de las Escrituras no solamente te lleva al hecho de estar indiferente ante el Señor en los momentos de alabanza, sino que también te lleva a estar indiferente ante la necesidad que hay a tu alrededor para no hablar con el prójimo y comunicarle y trasladarle el mensaje de salvación. Pero no solamente eso, hermano, hay otras situaciones que se devienen como resultado de esa falta de contacto con las Escrituras. Pudiera decir también que habría una falta de comprensión de los propósitos de Dios para la vida. Pudiera decir también que hay una falta de entendimiento de cuáles son las cosas que el Señor está demandando de ti, y una serie de situaciones desventajosas, hermano, como no saber cuál es el siguiente paso que nosotros tenemos que dar. Si algo será, ni más ni menos que una pérdida y causa de dolor para un creyente, hermano, será el hecho de no tener contacto con la palabra del Señor. Pero yo quisiera que usted, con estos conceptos en mente, por favor me acompañara a Segunda de Reyes, en el capítulo número 7, por favor. Segunda de Reyes, en el capítulo número 7. Aquí, de una forma figurada, tenemos una historia muy preciosa que precisamente dibuja esta situación que estoy mencionando. Y si usted me acompaña aquí, Segunda de Reyes, en el capítulo número 7, se habla de la historia de unos leprosos. En el verso 3, si usted me acompaña, ahí dice así: había, dice, a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad, dice, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, pues moriremos. Déjeme hacerle un poquito de antecedente de lo que está pasando aquí. Había una situación apremiante, que siempre la situación es así. El punto es que a veces nosotros no lo vemos de esa forma, y cuando no lo vemos así es preocupante. Había una situación de calamidad pública, una necesidad a flor de piel. Estaban ellos en medio de una crisis.
La ciudad, que era Samaria, adentro la gente se estaba muriendo de hambre. La gente traficaba los restos de animales muertos y los vendían a gran precio. Solo para que tengan una idea, dice el estiércol de palomas se vendía. Eso no era para comer, por supuesto, ¿verdad? Era para usarlo como combustible, porque no tenían ni siquiera leña para cocinar los alimentos. La cabeza de un burro se utilizaba para comer, qué sé yo, quizás hacían caldo de burro. Pero mire, era una situación caótica, era una situación tremenda, y el hambre, hermano, era la principal característica. Afuera de la ciudad había un ejército que tenía sitiada la ciudad, y cualquiera que saliera se moría. Esa situación se vivía en ese tiempo. Quizás alguno dirá, pues yo no veo que eso sea la situación actualmente aquí, ¿verdad? Oh, hermano, viera que se parece bastante. Nosotros estamos viviendo una situación crítica, ¿verdad? Una situación donde la necesidad, hermano, mire, está a flor de piel. Hay las obras del enemigo destruyendo la vida del hombre, hermano, por doquier. Nosotros lo vemos a cada instante. Y literalmente la ciudad, si hablamos nosotros de nuestro país, está sitiada y hay hambre. Aquí hay hambre en Guatemala, hambre de comida natural, pero no digamos, hermano, más de comida espiritual. Y entonces estaban estos leprosos y ellos decían, si nos quedamos aquí nos morimos, y si nos vamos del lado de los sirios, tal vez nos perdonen la vida y viviremos. Así que ellos evaluaron las probabilidades y dijeron, vámonos del otro lado. Y ahí tenemos quizás alguna esperanza, así es que siga leyendo. Entonces, se levantaron, pues, dice, al anochecer. Y todo esto es figurado porque es al anochecer, ¿verdad? Usted debe de saber que el Señor nos ha llamado a nosotros en un tiempo nocturno. La Biblia dice que la hora es avanzada, dice, que la noche, dice, ha entrado. Se levantaron al anochecer para ir al campamento de los sirios, y dice que cuando llegaron no había allí nadie. En el verso 6 se explica, dice, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios, dice, que en él se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y entre los sirios se dijeron unos a otros, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así que dice, se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, dice, y habían huido para salvar sus vidas. Ni más ni menos que el Señor había peleado la batalla por esa ciudad que estaba sitiada. ¿Sabe una cosa que había pasado? El enemigo estaba ni más ni menos que derrotado. El enemigo estaba vencido, pero la ciudad no lo sabía. Ellos miraban un campamento alrededor, la amenaza latente de un enemigo que hacía una presencia con amenazas. Pero el enemigo estaba vencido, el campamento estaba vacío, estaba sin fuerza. Pero no lo sabían, y esos leprosos salieron de la ciudad. Y cuando llegan al campamento, miran toda esa situación. En el verso 8 dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron, dice, en una tienda. Y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Pero hicieron algo. Dice, usted lo lee, ¿qué dice? Fueron y lo escondieron, porque tenían miedo. Estaban con el, ¿cómo le podríamos decir? Con la mentalidad, ¿verdad? De que el enemigo estaba por ahí en algún lado. O sea, no tenían una conciencia limpia. Y entonces dice
Y entonces vueltos, dice, entraron en otra tienda. Y de ahí también tomaron y fueron e hicieron lo mismo, lo escondieron. Entonces en el verso 9 dice, se dijeron el uno al otro, y este es un momento maravilloso. Porque en este verso 9 se ejemplifica el arrepentimiento, hermano. Ellos vinieron y se dieron cuenta de la situación y se dijeron el uno al otro, esto, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, dice, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva, dice, en casa del rey, es decir, en la ciudad. Siendo aún de noche, ellos supieron que era momento de salir del campamento e ir a la ciudad y decir, el enemigo ha sido vencido. Amén. El enemigo ha sido derrotado. Pero antes de que llegara a ese momento, como les he dicho, es el momento de parar mientes, ¿verdad? Es el momento de recapacitar, el momento de reflexionar, el momento de detenerse un poco en el camino y de discernir nuestro papel en el cuerpo de Cristo. No estaría mal que desde hoy empezáramos a tener, hermanos, dentro de nosotros ese sentir que es algo que vamos a hacer el otro domingo. Porque el otro domingo vamos a participar de la cena del Señor. Y Pablo dice que para participar de la cena del Señor, dice, no hay que hacerlo de forma indigna. Hacerlo de forma indigna, dice, es sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son cuerpo de Cristo aquí? Bueno, si eres cuerpo de Cristo, entonces discierne, por favor, y trata de entender y comprender tu papel en medio de la actividad ministerial de la congregación. Y para mientes y recapacita y reflexiona por un momento, detente en el camino, haz los ajustes del caso que haya que hacer, enmienda tus pasos. Aquí se dice que los leprosos tuvieron un instante para reflexionar, para recapacitar, se hablaron el uno al otro y se dijeron, esto no está bien. Nosotros no estamos actuando de forma congruente con la realidad. ¿No te parece que es indebido, que es incorrecto, que mientras que en la ciudad la gente está temerosa, temblando, hambrienta, necesitada, estemos aquí nosotros comiendo y bebiendo, tomando oro y plata, vistiendo púrpura y escarlata y escondiendo todo eso? ¿Te parece correcto? Y uno al otro, eran 4, se dijeron, no está bueno. Esto no es correcto, no está bien. Lo que debemos de hacer hoy, en este instante que todavía es de noche, antes de que venga el amanecer, es que vayamos a la ciudad y demos la buena nueva. La Biblia dice que los leprosos hicieron eso, hermano. Pero esta mañana la invitación es para que nosotros lo hagamos también. La pregunta es, ¿de qué manera te sientes tú influido, motivado, empujado, ahorillado a dar el mensaje de la buena nueva? El enemigo ha sido vencido, dicen amén. Mire usted que la reacción inmediata de María con toda aquella gente que salió de Egipto fue, al ver los cuerpos de los egipcios flotando en el Mar Rojo, ver la poderosa y amenazante caballería de Faraón hecha añicos, ver a Faraón mismo ahí flotando, inmediatamente vino algo a la mente y al corazón. Tomar los panderos, salir a cantar, a danzar y a celebrar al Señor. Es que hay que hacer algo, hermano. Uno no se puede quedar impávido, uno no se puede quedar inmóvil, inerte. La Biblia dice que el espíritu adentro es una fuente que salta para vida eterna.
La Biblia lo que dice es que es un torrente que se mueve, que es un pozo de agua viva. Pero a veces el creyente se queda callado y el creyente no comparte. Y el creyente deja de dar a conocer y deja de decir y de proclamar, y eso va contra su naturaleza. Y yo sé por qué, como le decía al principio, y la razón es que tiene poco contacto con las Escrituras, porque en el libro de Job, lo que dice es que el individuo, dice, estaba lleno de palabra. Y como estaba lleno de palabra, entonces adentro de él el vino de Dios, la presencia del Espíritu Santo, como el vino nuevo, estaba en movimiento, estaba en una constante efervescencia y le apremiaba, le exigía, le incomodaba, de alguna forma le notificaba y le hacía ver que tenía que encontrar la forma de encontrar un respiro para esa presión interna que hay. Y el pasaje dice, hablaré pues y responderé. Dice, y entonces dice, voy a respirar. Vuelva al libro de Job, por favor, y examinemos un poco más el pasaje. Estamos en el capítulo 32. Entonces, me apremia, verso 18, el Espíritu, dice, dentro de mí. Mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, se rompe como odres nuevos. Él dice, hablaré, respiraré, abriré mis labios, responderé. Mire usted todos los adjetivos que utiliza para tratar de expresar la manera en que puede tener un poco de alivio, un poco de respiro ante esa presión interna que él tiene, que es un llamamiento que es irresistible para predicar el mensaje, para darlo a conocer. Él siente que no se puede escapar de eso. Por eso cuando uno lee a Pablo que dice, ay de mí, dice, si no anunciare yo el evangelio. Y cuando él dice cómo lo hace, dice, es que lo que pasa es que me es impuesta necesidad. Y cuando se lee eso sin comprenderlo, obviamente es porque hay alejamiento de la palabra del Señor. Y entonces viene él en el verso 21 y dice, no haré ahora, dice, acepción de personas. Y entonces empieza a explicar de qué manera va a dar a conocer el mensaje. La primera cosa dice, no voy a hacer acepción de personas. Eso quiere decir, voy a hablar esta palabra, voy a comunicar este mensaje a cualquiera. Qué cierto es esto, ¿verdad? Porque la gran comisión, Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15 dice, id y predicad, ¿a quién, hermano? A toda criatura. ¿Cuántas veces nosotros somos selectivos, verdad? Y decimos, a este no, a este sí. No dice, yo no voy a hacer acepción de personas. También dice, no usaré con nadie de títulos lisonjeros. Es otra forma como el mensaje debe de ser trasladado. Aquí alguien que es lleno del Espíritu está describiendo la manera como va a entregar el mensaje. La primera característica es que se tiene que hacer con carácter urgente, hermano. A veces nos cuesta entender esto, ¿verdad? Pero mire usted, a mí me ha tocado asistir a algunas personas en el lecho de muerte, dando la palabra. Gente que pasa ahí mismo de muerte a vida. Gente que estando condenada a las llamas del infierno y a la condenación eterna, en ese momento las puertas del cielo se les abren. Y ese momento es sumamente perturbador. Es impactante, hermano. Porque todos sabemos que nuestra vida es tan breve, es como una neblina de corta duración, hermano. Dice, es como la hierba del campo, la vida del hombre. Y la gloria del hombre, dice, es como la flor. Hoy está, mañana no está. Sopló el viento sobre ella, le ha dado el sol y la flor
se marchita. Así es la vida del hombre, hermano. Es tan efímera, es tan frágil también. Hace unos días yo me sorprendía que de la actividad de mi trabajo con una persona con la que yo tenía contacto cada semana. Una de esas es la llamadita, ¿verdad? Está tal persona, Willy se llamaba el muchacho, Willy. ¿Está Willy? No, murió. Un joven fuerte, vigoroso, en la flor de la juventud, y que se murió. ¿Y de qué se murió? Se murió ayer. No sabemos de qué, simplemente se murió. Se murió. No lo atropelló un carro, no se cayó de algún lugar, no se dio un mal golpe. No, se murió, no se sabe de qué, simplemente pum, cayó muerto y se murió. Hermano, mire, ¿usted no se ha impactado por cosas como esas? Por eso es que el mensaje se tiene que dar con carácter urgente, hermano. Porque ninguno de nosotros sabemos en qué momento vamos a ser llamados a la presencia de Dios. Pero usted está contento y feliz porque el Señor ya lo salvó, dice amén. Mire, no sea como los leprosos, de que estaban comiendo y bebiendo, los manjares a la disposición, como el Señor nos tiene aquí con manjares, dicen amén. Con vestidos, hermano, nuevos, con calzado en nuestros pies, con anillo en nuestro dedo. Y vinieron ellos y lo que hacían era que todo lo escondían, hermano. Pero una luz, dice la Biblia, no se esconde, sino que se pone sobre el almud, para que esa luz, dice, alumbre, hermano, a todos. A usted Dios le ha dado un encargo. Usted está siendo notificado ahora, como en otros momentos, y hecho responsable de un mensaje que se le ha entregado para que usted lo divulgue. Usted es un ente a través del cual ese mensaje debe de ser propagado. Yo diría que deberíamos de preocuparnos si no entendemos que lo debemos de hacer con pasión y con compromiso, hermano. Esta mañana deberían de rodar las lágrimas por nuestros ojos con pena y dolor delante del Señor y con arrepentimiento. Si es que nosotros no tenemos esa disposición de nuestro corazón de ver el mensaje del Señor como algo que es sumamente, como dice aquí, apremiante. Pero entonces viene él y describe, el mensaje lo voy a dar así, dice, no voy a hacer acepción de personas. El mensaje debe de ser dado a todo el mundo. Segundo punto, dice, no usaré con nadie de títulos lisonjeros. Esto nos indica que el mensaje del Señor debe de ser tajante y debe de ser claro. A veces hay gente que dice, bueno, yo voy a usar una estrategia para predicar y dar el mensaje. Un mensaje que no ofenda y que no hiera a nadie. Un mensaje light, si lo pudiéramos decir así, ¿verdad? Un mensaje suavecito, ¿verdad? Un mensaje que de ninguna manera golpee. Un mensaje que sea asimilable, que sea capaz de que la persona lo asimile. Un mensaje que de ninguna forma ofenda. Y lo digo con pena he oído en nuestro ambiente predicadores de renombre que dicen, desde este púlpito nunca se hablará del infierno. Yo lo oí una vez. Si alguien viene aquí y habla del infierno, será la última vez que sube al púlpito. Porque el púlpito debe de ser para hablar, saber qué ideas tienen, hermano. Pero fíjese que el púlpito del Señor Jesús y el púlpito de Juan el Bautista y el púlpito de Pedro y de Pablo y de Apolos, hermano, y el púlpito de Santiago estaba repleto de exhortaciones como estas. El hacha está puesta, dice, a la raíz de los árboles. El aventador del Señor está en su mano. Y el Señor tomará el trigo, dice, y todo lo que no sea trigo lo echará en el fuego. Y expresiones como estas, ahí será el lloro y el crujir de dientes, abundan en los evangelios. El mensaje de Pablo, le comentaba la vez pasada, cómo teniendo la oportunidad de compartir el mensaje de salvación con un alto dignatario del Imperio Romano, no decidió hablarle de un tema amigable, de un tema que no lo ofendiera,
No decidió hablarle de un tema que no fuera ofensivo. El tema que escogió el apóstol Pablo para hablarle a aquel hombre fue el juicio venidero y el dominio propio. ¿No le parece inapropiado, hermano? O sea, de acuerdo a la estrategia contemporánea, ¿verdad? Como mucha gente el día de hoy piensa, eso es incorrecto, pero yo veo a Pablo predicando de una forma clara, literalmente como aquí lo dice: no voy a utilizar, dice, de lisonjas con nadie. ¿Sabe qué son lisonjas? Adulaciones. No voy a estar delante de usted diciendo que le voy a dar el mensaje y tratando de darle palabras que le endulcen los oídos, cuando como siervo de Jesucristo yo sé que el mensaje de Dios va a llegar a su vida y las palabras del Señor van a ser como clavos hincados, que probablemente le van a incomodar, pero seguramente le van a llamar a la reflexión y le van a llamar también al arrepentimiento. Así que importante. Además de eso, si usted lo ve ahí por favor, el verso 22 dice: porque no sé hablar lisonjas, dice, de otra manera, dice, en breve, mi hacedor, dice, me consumiría. Y esta parte es aquella que encaja con lo que Pablo dijo: ay de mí, si no anunciare el evangelio. En el libro de los Hechos, rápidamente, el tiempo nos avanza, pero tenemos todavía unos minutos, encontramos la condición, hermano, mire usted, de un individuo que tenía ese mover del Espíritu adentro de sí. Y estoy hablando del capítulo 17, verso 16, cuando Pablo llega a la ciudad de Atenas, y dice ahí, Hechos 17, 16, mientras estaba Pablo, dice, en Atenas, ¿cómo dice? Su espíritu se enardecía, dice, viendo la ciudad que estaba entregada a la idolatría. Cuando dice que su espíritu se enardecía, claramente nosotros podemos visualizar ahí la incomodidad de Pablo en esa circunstancia. Claramente se puede identificar a un personaje ahí que no comparte el sentir general y que de alguna forma siente adentro un apremio, siente una incomodidad, un llamamiento, algo que lo empuja, algo que lo está moviendo. Y entonces se para ahí en el Areópago, donde estaban reunidos filósofos, y dijo él: no importa, no voy a hacer acepción de personas. Pero la situación era sumamente comprometida para él, porque los filósofos eran los epicúreos y los estoicos que estaban en esa ocasión reunidos. Y lo que Pablo iba a hablar era más o menos parecido a lo que Sócrates dijo 200 años antes de esta escena, o 400 años antes de esta escena. Iba a hablar acerca de una novedad teológica. Usted sabe, ya se lo expliqué una vez, de que Sócrates fue obligado al suicidio, a beber un veneno que se llama la cicuta, y la causa de la condena de muerte era porque estaba induciendo a la juventud ateniense a nuevas ideas, y eso se pagaba con la pena de muerte. Y Pablo llegó ahí en ese momento, y aunque estaba en peligro, no digamos su patrimonio, su misma vida, su propio pellejo estaba siendo arriesgado, él vino y habló la palabra. ¿Sabe por qué razón? Porque ese hombre seguramente estaba lleno del consejo de Dios. Es seguro que ese hombre estaba ni más ni menos que lleno hasta los bordes de la palabra buena. Y entonces él decía: tengo que encontrar el desahogo, tengo que encontrar la forma de responder y de respirar, porque hay como una bomba aquí adentro de mí, como un vino nuevo que no tiene respiradero. Y la única manera para encontrar confort en medio de esta incomodidad, en medio de esta presión, es dando a conocer el mensaje. Ojalá que usted tenga esa misma experiencia, de experimentar ese apremio del Espíritu,
Y si no, esta mañana arrepiéntase. Y si no, esta mañana deténgase un poco en el camino y pregúntese por qué yo no siento esa presión. Entonces la respuesta está muy clara y seguramente tus niveles de palabra de Dios y la forma como te enfrentas con ella quizás son muy pobres y hay que elevarlos y hay que subirlos, porque también esa puede ser una causa por la cual tú no puedes alabar y fluir en adoración delante de Dios. Pero cuando hay palabra abundante, no solamente es un río y un torrente que fluye en adoración, sino también, hermano, es un torrente de palabra poderosa, de predicación, de un mensaje que es anunciado, que es entregado, sin importar las circunstancias, sin importar los riesgos y los compromisos que ello conlleven. Los discípulos del principio tenían una actitud muy curiosa respecto a la predicación. Aquí en la Biblia se utiliza una palabra que es denuedo. Eso no se usa en nuestro lenguaje coloquial, ¿verdad, hermanos? ¿Alguna vez usted lo escuchó en una plática con algún amigo o con algún compañero? ¿Verdad? Denuedo, fíjate que estoy aquí con denuedo. Usted no dice así, ¿verdad? Es una palabra escogida. No es una palabra de hace 500 años, no, es una palabra del español que casi no utilizamos nosotros. Y entonces en el griego se trataba de encontrar la expresión que encajara con lo que ellos hacían, y es que denuedo significa arrojo, significa entusiasmo. También significa otra palabra rara, bizarría. Ser uno bizarro, eso es como ser entregado, ser uno valiente, ser uno arriesgado, ser hasta cierto punto temerario. Todo eso conlleva el término denuedo. Y dice que ellos predicaban con denuedo la palabra de Dios. Qué cosa tremenda, hermano amado. Por eso es que esta gente tenía esas experiencias espirituales, ¿verdad? Y bueno, ahí está Pablo, inconforme, inquieto, dispuesto a entregar la vida y el patrimonio y todo lo que tiene con tal de que el mensaje sea dado a conocer. Llegar a ese punto, hermano, es algo tremendo. Siga ahí en el libro de los Hechos una última cita donde, como ve usted, no solo Pablo, sino que también Apolos, en el capítulo 18 y el verso 25 dice así. Dice, desde el verso 24, dice: llegó entonces a Efeso un judío que se llamaba Apolos de Alejandría. Mire cómo era él. Dice, varón elocuente. ¿Y qué más dice? Poderoso en las Escrituras. Detengámonos un instante para considerar esto. ¿Qué significará poderoso en las Escrituras? A ver, hermanos, usted puede dar su opinión esta mañana, aquí sin ningún temor. ¿Qué querrá decir cuando dice que Apolos era poderoso en las Escrituras? Muy bien, eso es parte del concepto. Conocedor de las Escrituras. ¿Qué más? Además de ser conocedor. Que practicaba las Escrituras, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo? Entregado al Señor. También eso, por supuesto, está dentro del concepto. ¿Qué otra cosa podría ser? Que la daba a conocer. Quizás también que la explicaba, ¿verdad? Que la interpretaba, ¿verdad? También podría ser que él tenía luz de lo alto para poderla comprender. Muchas cosas. Todo eso viene por el grado de entrega, de contacto y de apego que tenía él con la Escritura. Ese hombre seguramente era como el del Salmo número 1. Ese salmo los jóvenes se lo tienen que saber de memoria. ¿Cómo dice el Salmo número 1? Que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué más dice? Ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Detalle interesante. En la ley de Jehová está su delicia, dice. Dice, en ella medita de día y de noche. Ahora viene lo que pasa cuando uno tiene ese contacto con las Escrituras. ¿Qué es lo que viene? Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas.
Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Pero ¿qué pasa con los otros que no tienen contacto con las Escrituras? Ahí dice los malos, ¿verdad? ¿Cómo son ellos los que no tienen contacto con la Escritura? Son como el tamo que arrebata el viento. Mire, todos esos conceptos, hermanos, a nosotros deben de servirnos porque nos ilustran algo que para nosotros es tan importante. ¿Cuántos quieren que les vaya bien, hermanos? Mire, entonces apéguese a la palabra. Aquí dice que Apolos era no solo elocuente, esa elocuencia viene de una capacidad de dirigir la palabra a las personas, quizás un don magistral para explicar, pero además poderoso en las Escrituras. Dice, había sido instruido en el camino del Señor y era de espíritu fervoroso. ¿Qué significa espíritu fervoroso? Que era extrovertido, que era gritón, que era colérico. ¿Significa eso? No, nada de eso, hermano. Esas son cuestiones del alma, puramente lo que acabo de decir. Una persona extrovertida necesariamente no es ferviente en el espíritu. Una persona enérgica, tampoco. Una persona mandona, de carácter fuerte, eso no está hablando aquí, hermano. Aquí está hablando que era de espíritu ferviente. Cuando habla de espíritu ferviente, habla de un espíritu, hermano, dispuesto, habla de un espíritu entregado, habla de alguien como Pablo, que dice que su espíritu se enardecía, habla de alguien que tiene una vida espiritual muy profunda y muy poderosa. A eso se refiere. Pero, ¿cómo lo ven? Todo eso como resultado de ¿qué, hermanos? Del contacto con la palabra. Pero mire usted, no así como quien dice por encimita, ¿verdad? No de forma superficial. No un contacto light, ¿verdad? Eso está bien de moda ahora. No, hermano. Habla aquí de una entrega poderosa. Habla en el Salmo 45 de que uno está lleno hasta los bordes. Habla en Job capítulo 32 verso 18 de que este hombre estaba lleno de palabras. Y como esa palabra había permeado y había hecho impacto en su corazón, ahora él tenía una visión que antes no tenía y se empezó a fijar de que había mucha necesidad a su alrededor. Quien diga que a nuestro alrededor no hay necesidad, hermano, está ciego. Está ciego. Y aunque pudiera tener los ojos espirituales abiertos, como que los tiene cerrados, hermano. Y eso es posible. Pueden haber creyentes, hermano, con su espíritu contristado. Pueden haber creyentes, hermano, con una vida espiritual menguada. Y por eso no predican. Y por eso no alaba al Señor. Y por eso no entra en esos niveles maravillosos de adoración. Cuando uno aquí en la iglesia, hermano, aquí con ustedes, uno cierra sus ojos. Qué hermoso, hermano, es oír las voces que se levantan. Qué lindo es oír los instrumentos. Y no se fije que el bajo está sonando muy fuerte, o que aquí se equivoca a veces el teclado, o que alguna voz por ahí se sale de la nota. No se fije en esos detalles, hermano. Usted lo que haga es adore al Señor y cierre sus ojos, porque el Señor está en medio de la alabanza de su pueblo. Mire, hermano, el Señor no está bromeando con nosotros cuando dice que Él está en medio de la alabanza. Él no está jugando con eso, hermano. Él está presente cuando el pueblo se reúne para adorarle. Pero privarse de esa experiencia tan dulce y tan exquisita, yo diría que es la peor de las pérdidas, hermano. Y sucede en el pueblo del Señor cuando el pueblo no tiene contacto con las Escrituras. El Salmo 45 dice, se me van estos versículos, pero aquí está, dice, rebosa mi corazón palabra buena. ¿Qué más dice? Dirijo al rey mi canto. Ah, qué hermoso, hermano, qué hermoso. La adoración como resultado del contacto con la Biblia. Aquí dice, estoy lleno de palabras. Hablaré entonces, dice, responderé, respiraré, daré a conocer y lo haré así, le hablaré a todo el mundo
les hablaré claro y como la palabra de Dios lo establece, un mensaje que sea entendible, pero un mensaje que no esté diluido, que no esté disminuido, un mensaje que presente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que le diga al hombre que su problema no es falta de entretenimiento ni falta de diversión, sino que es su pecado que hace un abismo entre él y el Padre, y que el único camino para llegar allá es Jesucristo. Dele palmas a Él. Aleluya. Vamos a hacer una oración, hermanos, y le vamos a pedir al Señor que ese espíritu adentro despierte, que ese espíritu adentro te mueva, que el día de hoy, como los 4 leprosos en aquella circunstancia tan crítica, consideren la situación y diga usted como ellos: no está bien. Cierre sus ojos, por favor. Esto no está bueno, esto no es correcto, esto no debe de ser así, porque es día de buena nueva. Aleluya. El Señor al caballo y al jinete echó en el mar. El Señor humilló el orgullo de Faraón. El Señor ha libertado a su pueblo. El Señor ha ordenado que a ti se te dé el mejor vestido. El Señor ha puesto calzado en tus pies, ha puesto anillo en tu dedo, ha preparado banquete. El sonido de las arpas se escucha. Aleluya. Es un día grande, es un día de liberación. Tú tienes que dar a conocer esta maravilla, esta gran noticia. Tiene que correr, y eres tú uno de esos mensajeros.